Vamos a leer, hermanos, del capítulo 5, versículo 12 y 16. Vamos a leer que 12, 5 versículos. Así que cuando leemos poco, sí les pido que se pongan de pie por reverencia al Señor. Capítulo 5 de Hechos, versículo 12 al 16. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, en más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Señor Jesús, gracias. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos como tus hijos, como tu iglesia, como un cuerpo en Cristo Jesús. Padre, te agradezco por cada hermano acá presente, por cada amigo acá presente, por cada persona nueva que nos visita. Gracias, Señor, porque entiendo y sé que es tu Espíritu Santo, Señor, guiándolos y trayéndolos a este lugar. Solo permítenos, Señor, que aquí puedan encontrarse con tu presencia, que aquí puedan encontrarse con tu amor, que aquí puedan encontrarse, Señor, con tu palabra. Y por eso vengo delante de ti y te pido, por favor, ayúdame a predicar tu palabra. Tus hijos se han dado cita para escucharte a ti, Señor. Ellos no quieren escuchar mis opiniones, no quieren escuchar mis pensamientos. Ellos quieren escuchar tu voz, tu palabra. Y por eso, Espíritu Santo, te pido, por favor, úsame. Usa mi vida, pon denuedo, pon gracia, Señor, en mi boca para hablar, Señor, el mensaje que tú quieres dar a tus hijos. Ayúdanos a recibirlo, Señor, con un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos hablas, en lugar de endurecer nuestros corazones, podamos ceder a tu Espíritu Santo y poder ser moldeados a tu imagen y semejanza. Oro, Cristo Jesús, para que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú sigues hablando. Te amamos porque tu presencia es real en este lugar. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Los jóvenes se ven muy bien ahí enfrente. Ahí se deben estar siempre. No, la otra semana tienen clase, ¿verdad? Así que tranquilos, muchachos, tranquilos. Hermano, esta mañana quiero hacer intencionalmente una pausa a la serie en Romanos. En Romanos hemos estado ahí, con la ayuda de Dios regresamos el próximo domingo, no sé todavía, vamos a ir viendo. Pero quiero tomarme unos minutos para hablar acerca de un tema, hermano, que como pastor debo de recordar constantemente a la iglesia, constantemente a la iglesia. Y ese es el tema del evangelismo, el tema de la gran comisión. Hermano, hace un tiempo atrás estuve en una reunión, creo que era una reunión, una conferencia, y estaban grupos de diferentes iglesias, porque a esa conferencia habían llegado diferentes iglesias de diferentes estados. Y estaba yo, creo que estaba en la línea para comprarme almuerzo, creo. Y escuché un grupo de hermanos que estaban ahí, y escuché a una persona diciendo, mira, a mí me gustan las iglesias pequeñas. A mí me gustan las iglesias pequeñas porque en la iglesia pequeña tú conoces a todos, tú los conoces por nombre, tú conoces a todos los que asisten y me encanta porque conozco a todos los que asisten y hay un sentido de unidad, se siente como una familia, se siente, ¿verdad? Como que la iglesia es bien unida. Y la iglesia donde yo asisto, dice, es pequeña. ¿Y sabe qué? Ojalá que nunca crezca, dijo. ¿Así? La iglesia donde yo asisto es pequeña y ojalá que nunca crezca. Hermano, es cierto, hermano. Mire, y una de las cosas, de las verdades que ella dijo, sí es cierto. Ese sentido, ¿verdad?, de unidad que se siente cuando la iglesia es pequeña, ¿sí o no?
Ese sentido de conocernos todos, saber quién, porque todavía yo estoy ya casi no, pero ya casi, cuando yo estoy en mi oficina orando y yo paso haciendo el escaneo en mi mente de aquí, de aquí, de aquí, ya a veces digo, antes era fácil recordar, ¿verdad? Los que no faltaban, yo decía, el hermano que se sienta ya faltó. Ahora es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia ha ido creciendo. Y el sentido de familia, ¿verdad? El sentido de reunirnos juntos. La semana pasada habían 28 personas en mi casa, que yo no sé cómo ocupimos ahí, pero hasta en la cocina estábamos en todos lados, unos hermanos allá, pero se sentía muy lindo. Recordaba que allí comenzó la iglesia y compartía con los hermanos. Ahí mismo en esa sala comenzó esta iglesia hace 7 años, 8 años, con 4 o 5 personas, las cuales están acá presentes. Y después ver que habían 28 personas, que prácticamente es el 25% de la iglesia. Y yo decía, wow, Señor, gloria a Dios por ti, por lo que tú estás haciendo. Y se sentía ese lugar, ¿verdad? Muy familiar. Y eso es lo que pasa en las iglesias pequeñas. Pero hermano, le decía, en un sentido puedo entender el sentimiento. Hay algo especial en los grupos pequeños, en las iglesias pequeñas donde todos nos conocemos, donde esa cercanía hay. Claro que sí, hermano, pero sin embargo, esta mañana quiero que consideremos algo muy importante. Que cuando nos sentimos satisfechos con permanecer pequeños, cuando decimos, espero que nuestra iglesia nunca crezca, quizás hemos olvidado el mandato directo de parte de Dios, Mateo 28, 18, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos. Cuando nosotros venimos y decimos, no, que seamos pequeñitos y que no crezca, porque si no, no vamos a caber, hermano. Cuando llegamos a ese lugar de comodidad, hermano, ¿sabe qué? Nosotros estamos cayendo en un error. Jesús dijo, le decía Mateo 28, 19 al 20. Jesús no le dijo a la iglesia, mira, siéntete cómodo, iglesia. No, léalo por favor en su casa, Mateo 28, 18, 19. Jesús nos dijo, por tanto, siéntanse cómodos. Por tanto, ¿verdad? Quédense en esas 4 paredes tranquilitos. Hermano, no. Lo que Jesús dijo, por tanto, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra clave ahí es id, vayan, salgan, no esperen, no se sientan cómodos dentro de las 4 paredes del edificio, sino que vayan. Ese es el mandato de Cristo Jesús. Salir y buscar a los perdidos y proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Hermano, cuando venimos al libro de Hechos, vemos a una iglesia que entendió esa misión. Nosotros hicimos un estudio de todo el libro de Hechos hace años atrás. Hermano, pero cuando usted lee Hechos, la iglesia entendió la misión. Porque si usted lee el capítulo 1, hermano, dice que habían, ¿cuántos? Comenzaron 120. En el aposento alto, 120 en el aposento alto. Siga leyendo en el capítulo 2, dice, Pablo predicó y vinieron ¿cuántos? 3,000. Pedro, predicó 3,000. Siga leyendo el capítulo 4, dice que 5,000 más de los 3,000 más 120 fueron añadidas. Y a lo largo de todo el libro de Hechos podemos ver de cómo repetidamente, dice el autor Lucas, se añadían y Dios iba añadiendo cada día los que iban a ser salvos y se añadían más y se añadían más. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia estaba creciendo rápidamente? ¿Por qué la iglesia, hermano? Porque era una iglesia comprometida con el evangelismo, era una iglesia comprometida en salir de la comodidad e ir allá afuera de las calles. Por eso la iglesia crecía. No era una iglesia que estaba conformada con permanecer cómoda dentro de las iglesias o estaba satisfecha simplemente con reunirse el día domingo. Bueno, venimos el día domingo, te veo la próxima semana, ahí nos vemos. No, hermano. La iglesia en hecho entendía que el evangelio se les había dado para ir allá afuera, que el evangelio era para ser proclamado fuera de la iglesia. Hermano, uno de los mayores peligros, y quiero que me escuche por favor, uno de los mayores peligros que enfrenta la iglesia, hermano, es llegar y sentirse cómoda. Ese es el peligro de la iglesia, una iglesia cómoda, una iglesia que diga, bueno, ya mi nombre está en la silla, llego ahí, al siguiente domingo ahí va a estar. No, hermano, no. Ese es el peligro de muchas iglesias. ¿Por qué cree que las iglesias mueren? Ay, que Satanás la atacó. Ok, claro.
Pero la iglesia nunca despertó. Es que Satanás la va a estar atacando todo el tiempo. Pero ¿qué dice la promesa de Jesús? Mira, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Pero qué? Si la iglesia es edificada ¿por quién? ¿Por el pastor? Por Cristo. El ataque de Satanás va a estar. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo lo que pasó en el capítulo 4, 5 de Hechos. La iglesia siempre va a ser atacada, hermanos. Pero ¿sabe qué? Va a depender de nosotros si Satanás nos haya cómodos o nos haya una iglesia activa, llena del Espíritu Santo. Ya le voy a explicar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia en Hechos, hermanos, estaba creciendo, no porque que tenían el mejor escenario. La iglesia de Hechos tenía el mejor grupo de música. No, es que la iglesia de Hechos tenían, ¿verdad? Hasta humo salía así, y las luces, y por eso es que la gente venía en ningún momento. Hermanos, la iglesia de Hechos, hermanos, era una iglesia simplemente que estaba creciendo y siendo usada por Dios. ¿Por qué? Porque habían entendido la misión que se les había dado. Vayan, no estén cómodos, salgan. A veces escuchamos personas decir, bueno, si el Señor ya sabe quiénes son salvos, ¿para qué ir a evangelizar, verdad? Lo ultra, hiper calvinista, ¿se ha escuchado eso? Si el Señor ya sabe, Él ya sabe, ya los escogió desde la fundación del mundo, ¿para qué ir a evangelizar si ya van a venir ellos solitos de todos modos? Hermano, tenga cuidado. Teólogos, tengan cuidado, que mucha teología muchas veces en lugar de edificar, arruina. Hermano, muchos dicen, la gente sabe dónde estamos. Si ellos ya saben, si la iglesia ha estado ahí desde 1984, aquí fue este edificio, está desde 1984. Si la iglesia de Manuel ha estado ahí desde va a ser 7 años ya. La iglesia, la gente ya sabe, si toda la comunidad sabe. Entonces muchas veces podemos pensar de esa forma, pero esa es una forma peligrosa. ¿Por qué? Porque nos conduce a la complacencia y la complacencia nos hace desobedientes al mandato de Cristo Jesús. El mandato que recibimos de Jesús fue muy claro. Y esa es nuestra misión, hermanos. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es, hermanos, id, vayan, hermano. Esa es nuestra misión mientras permanezcamos en esta tierra. Y si hemos olvidado esa misión y nos hemos enfocado en otra cosa, ¿sabe qué? No estamos haciendo lo que Cristo nos ordenó hacer. Y fíjense que el mensaje de la semana pasada, no sé lo que tuvieron acá, ¿verdad? Hablamos acerca de, bueno, vamos a pasar un día, pero eso no significa me siento en una silla y espero hasta que el Señor me llame. No, seguimos trabajando, claro que sí, haciendo la obra del Señor, enfocándonos en lo que realmente importa. En temer a Dios, ¿se recuerdan, verdad? Teme a Dios, vive para Él, sé obediente. Hermano, en un sentido, hermano, Jesús le dijo a la iglesia, yo comencé la obra, yo me voy, ustedes continúen. Ese es, hermano. La obra redentora de Cristo Jesús fue en la cruz, ¿verdad? La obra redentora de Cristo fue consumada. ¿Se recuerdan? Consumado es, Cristo murió por nuestros pecados. No hay ningún sacrificio más aceptado al Padre, solamente del Hijo. Esa obra terminó. Pero la otra obra que Cristo comenzó, esa no ha sido terminada y se nos fue entregada a nosotros. Yo me voy para arriba. Yo me voy, pero ¿saben quiénes quedan acá representándome? Ustedes, hijitos. La iglesia. Ustedes continúen con la misión que yo comencé. La misión, hermanos, de la iglesia no es opcional. No es opcional. No es algo reservado solo para pastores. No, es que yo no tengo el don del evangelismo. El don del evangelismo. El evangelismo no es un don. No es un don. El evangelismo es una responsabilidad de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Ha nacido usted de nuevo? Le pregunto yo. Si su respuesta es amén, el Espíritu Santo mora en usted y con el Espíritu Santo vino poder y ese poder a usted lo hace capaz de ir allá afuera y abrir su boca y hablar de Cristo Jesús. Si usted ha nacido de nuevo. Entiendo a aquellos que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Yo no le estoy hablando al no nacido de nuevo en este momento. Amigos, ¿verdad? Después vamos a hablar. Pero ahorita estoy hablándole a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que dice, Señor, gracias porque me salvaste. Señor, gracias porque ahora tengo un lugar esperándome en el cielo. A ese estoy hablando. Al que el Espíritu Santo mora en él, a ese. Hermano,
La comisión es la gran responsabilidad de todos nosotros. Nuestro llamado como iglesia no es simplemente venir cada domingo, escuchar un sermón y decir, hey, nos vemos la próxima semana, mi hermanito. No. La idea es que todo lo que aprendemos aquí semana a semana, cada domingo, cada viernes que nos equipan, ¿verdad? Esto significa que lo que yo aprendo aquí simplemente me está equipando para que yo sea más efectivo a la hora de ganar almas y a la hora de presentar el evangelio. Eso es lo que pasa en la iglesia. La iglesia sirve para edificar, para capacitar, para entrenar, para enseñarle a usted, para que después todo lo que aprenda aquí, cuando salga de estas puertas, usted esté lista o listo para hacer la gran comisión. Para eso estamos acá. Porque si solo venimos y decimos, bueno, voy a ver qué es lo que va a decir el Señor ahora, a ver qué es lo que dice, y ahí después me quedo. No, venimos y no hicimos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Simplemente nos equipamos, aprendemos, y luego después vamos a proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Hermano, nosotros estuvimos orando, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo, por un ministerio de evangelismo. ¿Se recuerdan los que vienen los miércoles? Señor, levanta hermanos y hermanas para un ministerio de evangelismo. ¿Se recuerdan, verdad? Y Dios los levantó. Y gloria a Dios por los hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? El evangelismo no se limita a un ministerio dentro de la iglesia. No, hermano. A un grupo de hermanos y hermanas que evangelizan. No. El evangelismo es el corazón mismo de nuestra iglesia, el corazón mismo de nuestra misión. No es solo un ministerio, no es solo un ministerio pequeño. Que el ministerio es solo de los hermanos porque ellos fueron llamados a... No, hermano, ellos no fueron llamados, todos fuimos llamados. Ellos han tomado la responsabilidad, pero nosotros como iglesia hemos sido llamados a evangelizar. Hermano, mi oración es que Dios encienda un fuego en nosotros. Que el Señor encienda una pasión de evangelismo en nuestros corazones y en nuestra iglesia, hermano. Esa es mi oración. Y eso he estado orando todo este tiempo, porque no crea, yo fui confrontado también. Yo le digo, el primero el Señor me agarra a mí y después simplemente, ahora déjeme darle yo a ellos. Así hago yo. El Señor primeramente trata conmigo, después que el Señor ha tratado conmigo, entonces ahora déjame compartir a la iglesia lo que tú hablaste conmigo. Hermano, si usted ha leído los 5 primeros capítulos del libro de Hechos, hermano, verá que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Dios nos ha dado todo. Es que Dios no dijo, mira, ve a discípulos y rebúscate a ver cómo te sale. Él no dijo eso. Vayan, pero ahí vean cómo salen ustedes, ahí rebúsquense, ahí busquen palabras inventadas o vean cómo les salen. No. Jesús nos dio una misión, pero al mismo tiempo nos dio todas las herramientas que nosotros necesitamos para hacer esa misión. Si usted ha leído los 5 capítulos, hermanos, capítulo 1 de Hechos, Dios nos da el evangelio. Por favor, en el capítulo 1 se nos dio el evangelio a través de Pedro. Aquí está el evangelio. Este es el evangelio que ustedes van a predicar. Primero se nos dio el evangelio y ese es el que es capaz para salvar a los pecadores. Capítulo 2, hermano, estoy hablando que Dios nos dio todas las herramientas que necesitamos. Capítulo 1 nos dio el evangelio. Este es el mensaje que ustedes van a ir y a predicar. Capítulo 2, ¿sabe qué nos dio? La promesa del Espíritu Santo. Y con la promesa del Espíritu Santo nos dio la capacidad para ir y hablar. Primeramente nos dio el evangelio, después el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, hermano, usted ve que la iglesia comienza a crecer. Comienza a crecer en el capítulo 3. Y luego después en el capítulo 4 comienza y continúa creciendo. Pero también pasa algo que siempre va a pasar dentro de las iglesias. En las iglesias donde la predicación está siendo fiel y también el evangelismo fiel. Dios trabaja, pero ¿sabe también quién sale a trabajar? Satanás. La iglesia en el capítulo 4 de Hechos comienza creciendo, está evangelizando, no hay persona que se les pase por alto sin evangelizar, pero al mismo tiempo que Dios está trabajando, también Satanás comienza a trabajar. ¿Y sabe qué viene en el capítulo ahí? La persecución.
Satanás comienza a perseguir la iglesia. Pero hermano, algo que a mí me encanta, esta persecución, hermano, en lugar de detenernos, Dios usó esta persecución para extender el evangelio aún más allá. No la usó, hermano. Satanás trató de atacar a la iglesia a través de la persecución, pero esta persecución, lo único que Dios hizo a través de esta persecución es que el evangelio se propagara aún más en todas las naciones. Y los discípulos, hermanos, la iglesia en ese momento, en lugar de orar por protección, ¿verdad? Señor, mira, llévanos, por favor, nos están persiguiendo, nos están matando, por favor, hagamos cuevas, metámonos en el basement, cerremos en el closet, echémosle llave porque nos están persiguiendo. ¿Sabe qué? En lugar de hacer eso, en lugar de orar por protección, ¿sabe por qué oraron? ¿Por qué oraron, hermano? Oraron por valentía para seguir proclamando el evangelio de Cristo Jesús. Ellos no oraron para que Dios se los llevara. Ellos no oraron para ir a meterse en una cueva o meterse al basement. No, Señor, oramos no para que nos protejas, para que nos dé valentía para seguir hablando las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Dios respondió esa oración. Mira lo que dice en el capítulo 4. No sé si está ahí, capítulo 4, versículo 31, pero solo váyase una hoja atrás de la que usted tiene en el capítulo 5. Mire lo que pasó. La persecución llegó, los discípulos no retrocedieron, los discípulos no pidieron, Señor, llévanos, Señor, sácanos, mucho sufrimiento, Señor, mira esto. No, ellos oraron por valentía, ellos oraron por denuedo para seguir predicando. Y mire lo que pasó, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, cuando hubieron pedido estas cosas, el lugar que estaba congregado, dice, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, por eso es que cuando alguien me dice, mira, están llenos del Espíritu Santo, ¿qué están haciendo? Saltando, gritando, tirándose en el suelo, echando saliva por la boca, tirando sal. Yo digo, ¿y a dónde? Hermano, si algo que veo aquí que pasó cuando estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue el resultado, hermano? ¿Cuál fue el resultado? Capítulo 4, versículo 31, que dice, estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a saltar, a gritar, a escupir. ¿A qué empezaron? No, dice, comenzaron ¿qué? A evangelizar con denuedo. Empezaron a hablar la buena nueva de Cristo Jesús, a resultado de una llenura del Espíritu Santo. Hermanos, y esto llamó mi atención bastante. Les digo por qué. Porque esto nos enseña una verdad muy importante. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser el resultado, mi hermano y mi hermana? Según lo que leímos ahí. Respóndame, por favor. ¿Cuál va a ser el resultado de cuando nosotros somos cristianos llenos del Espíritu Santo? Naturalmente va a haber un deseo grande de abrir mi boca y proclamar a Cristo Jesús. Eso dice ahí. Llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el resultado fue un deseo, una pasión por ir y hablar de Cristo Jesús a cualquiera que nos los pondría enfrente. Y hermano, ¿y eso qué nos enseña a nosotros? Algo, una enseñanza. ¿No? Somos llenos del Espíritu. ¿Cómo yo sé que usted es lleno del Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu Santo. Pero también uno de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo va a ser el deseo natural de hablar de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos siendo llenos, ya les expliqué que la llenura significa cuando estamos siendo guiados, controlados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a pasar? Nadie me va a parar de hablar de Cristo Jesús. No hay nada que me pare. No hay nada, no me va a parar nada. A mí qué me importa que me digan loco. A mí qué me importa que me digan fanático. A mí, mire, yo tengo un gran reto porque yo digo, mira, yo soy pastor de iglesia, que es nuestro ladrón, me dicen, que se roba las ofrendas. Bueno, ese es a veces el concepto que tienen afuera. Y no los culpo muchas veces, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Ese rechazo, lo único que a mí provoca, hermano, es un deseo más de continuar.
Porque no, si a mí me está yendo, a mí solo me están diciendo con la boca, a los discípulos los apedreaban, a los discípulos los azotaban. Yo me estoy llevando tranquilo, si a mí solo me están diciendo cosas con la boca. Pero hermanos, el resultado de la llenura del Espíritu Santo, hermano, va a ser en nosotros personalmente, va a haber un deseo de hablarle a otros de Cristo Jesús. Y el resultado de una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser, hermanos? Que la iglesia también, como congregación, tendrá ese deseo de salir. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Hermanos, pero la iglesia primitiva no solamente estaba comprometida con evangelizar, no solamente evangelizaba, sino que también estaba comprometida con algo más. Y eso era el amor de uno al otro. Se amaban uno. Se amaban. Es que, hermano, la iglesia primitiva se preocupaba el uno por otro, compartían con generosidad, vivían en unidad. La iglesia era de una sola mente y de un solo corazón. ¿Por qué, hermano? Mira, déjeme recordarle o decirle algo. El evangelio es efectivo. Queremos nosotros ser efectivos en el evangelio. El evangelismo. ¿Quiere usted como hermano individualmente ser efectivo en el evangelismo? El evangelismo, hermano, involucra dos cosas. Para tener un evangelismo efectivo dentro de la iglesia, esto involucra dos cosas. Primeramente, que proclamemos el evangelio. Es lo número uno. Primeramente, un evangelismo efectivo es proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Pero segundo, hermano, debemos de demostrar el amor de Dios a través de la unidad aquí en la iglesia. Son dos cosas. La primera es abra su boquita, hable de Cristo Jesús. Pero la segunda cosa para un evangelismo efectivo es el amor que debemos de tener los unos con los otros. Y esto es exactamente lo que Jesús dijo en Juan, capítulo 17, 21. Mira lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y lo mismo también dice Juan 13, 35. Lo mismo, el mismo Jesucristo dice, en esto que os conocerán que sois mis discípulos, en que van a la iglesia todos los domingos, dice. ¿Ah? En que ponen 10 pesos en la ofrenda. Así van a conocer. Cuando ponen 10 pesos ahí, todos van a saber que son cristianos. ¿Eso dice? Me aseguro que estemos en el mismo. ¿Cómo conocerán que usted es un hijo de Dios? Es que yo sirvo en el ministerio, es que yo paso aquí. No es nada en contra de los hermanos. Es que yo paso aquí, canto, por eso es que yo soy cristiano. En la forma en la que ustedes se aman los unos a los otros. Muéstrame cómo tú amas y yo te diré si eres mi hijo o no. Muéstrame. Es que yo me hice un montón de versículos y ¿qué me importa? Se me salió que me importa. No importa. Es que Satanás conoce la Biblia. Váyase a Mateo capítulo 4. Ahí está Satanás diciéndole al Señor, mira, la Biblia dice tal y tal y tal y tal. Me le menciona Levítico, Éxodo. Se lo menciona. Satanás conoce la Biblia. Es que, hermanos, no es que tanto conocemos de Dios. Sí es importante conocer a Dios, pero si ese conocimiento no se refleja a través de mi vida, a través del amor, hemos perdido la esencia del evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que hacía en el antiguo tiempo la iglesia, evangelizaba, comunicaba, pero también se amaban los unos a los otros. Hermanos, proclamemos el evangelio con nuestra boca, pero demostremos la realidad del evangelio en la forma en que nosotros amamos a nuestros hermanos. Así es, usted hable, proclame el evangelio, pero que su vida muestre el amor por el que tiene la paz. La unidad, hermano. En nuestra iglesia, la unidad en nuestra vida, el amor en nuestra vida, ¿sabe qué? Será el testimonio delante de este mundo. Ese va a ser el testimonio. Por eso creerán, dice. Es que por eso creerán en cómo se aman, no en cómo hacen otras cosas, en cuántos ministerios tienen. No. Hermano, la iglesia en el libro de Hechos estaba haciendo exactamente eso. Proclamaban el evangelio con valentía y al mismo tiempo vivían unidos como un solo cuerpo.
Pero cada vez, hermanos, que esto pasaba, Satanás atacaba a la iglesia. Eso es cierto, hermano. Eso es cierto, hermano. Mire, les decía a los hermanos esta semana, hablaba con unos hermanos. Yo les decía, gloria a Dios, porque los hermanos, las personas que llegan a nuestra iglesia, siempre dicen, que ahí se siente ¿verdad? Ese amor, cómo me recibieron. Yo siento cómo hay un amor entre hermanos, entre familias. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero ¿qué cuando salimos de las puertas? ¿Qué cuando nos vamos? Aquí, hermanita, ¿y qué me importa que no haya comido? ¿Y qué me importa que le falten $100 de la renta? ¿Para qué no trabaja Aragán o Aragán? O sea, hermano, es que el amor no se queda aquí. El amor, hermano, pasa de estas puertas. Allá afuera. Allá afuera. Es que aquí es fácil amar, ¿sí o no? No, aquí es fácil amar. Pero allá afuera, cada quien con sus cosas, no, que yo tengo esto, lo otro, y déjame tranquilo, el domingo te veo. No, hermano, eso no es lo que la iglesia en el antiguo tiempo hacía. No, la iglesia se preocupaba. Mira, no vi al hermano, la hermana este domingo, ¿qué habrá pasado? Pastor, mira, no vi a esta hermana, ¿qué habrá pasado? ¿Sabe algo? Hermano, mira, y las necesidades uno va y las busca. No todo el tiempo van a ser necesidades físicas o económicas. Muchas veces la hermana necesita que oren por ella, el hermano necesita que ore por ella, que se sienten y escuchen. Eso muchas veces. Porque eso es lo que pasa conmigo. No todo el tiempo voy a cubrir necesidades o la iglesia cubre necesidades financieras. No, muchas veces siempre vamos y oramos y le recordamos hacia adelante, hermanito, porque Cristo está con usted y es todo lo que quieren escuchar. ¡Ánimo! Eso es todo. La iglesia en el antiguo tiempo hacía eso, hermano. Pero mire, le decía, cada vez que la iglesia quiere avanzar o quiere vivir una vida en obediencia y hacer lo que Cristo nos hace, ¿sabe quién sale a trabajar? Le decía, Satanás también se pone a trabajar. Y eso es lo que pasó precisamente en el capítulo 5. Porque si usted lee antes de los versículos 12 hacia arriba, ¿qué es la historia que pasó ahí, hermano? ¿Cómo Satanás atacó a la iglesia? ¿A través de quién? ¿Se recuerda? Esta pareja, estos casados, Ananías y Zafira. Si usted lee de verdad el capítulo 12 hacia atrás, usted va a ver que la continuación que leímos ahora era después de Ananías y Zafira. Satanás, hermano, siempre va a atacar a la iglesia. Y muchas veces decimos, va a venir alguien de afuera a atacar a la iglesia. Pongamos las puertas, pongamos atención quiénes vienen. No, muchas veces de adentro. A veces de adentro. A veces no es de afuera. A veces no son extraños, a veces no son ateos los que vienen a atacar a la iglesia. A veces no son personas malintencionadas. No, muchas veces de aquí mismo. Hace tiempo le decía a usted, Satanás siempre anda buscando a aquellos cristianos que quieran dejarse usar para dañar la iglesia. Todo el tiempo. Bueno, 2 necesito de Satanás. Solo 2 necesito. ¿Quiénes? Vamos a ver. Vamos a ver de entre quiénes de la iglesia, porque de afuera no, vaya a ser que no nos dejen entrar, porque esa iglesia, ¿verdad?, se protege a sí misma. Entonces, vamos a agarrar de adentro, vamos a escoger a 2. ¿Y a quién agarraron? Ananías y Zafira. ¿Y cuál era el problema de Ananías y Zafira? Bueno, mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. ¿Qué? ¿Cómo mintieron pretendiendo ser algo que no eran? Eso, fingían ser espirituales cuando en realidad eran carnales. Ananías y Zafira fingían ser algo que no eran. Se presentaban como espirituales cuando en realidad eran carnales. ¿Y qué hizo Dios, hermano? ¿Qué hizo Dios? Bueno, trajo juicio inmediato sobre ellos, quitándole la vida delante de toda la iglesia. Y gloria a Dios porque Dios no hace eso, ¿vas? Porque todos creo que muchas veces hemos actuado de esa forma. Me incluyo yo. Y gloria a Dios por su misericordia. Pero en ese momento Dios trajo juicio. Venga, Ananías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ananías? ¿Por cuánto vendiste la tierrita, Ananías? No, mira, me dieron 20,000 pesos. 20,000 te dieron, Ananías. Vos sabés que no te dieron eso. Te dieron 30. Pero estás diciendo que son 20 porque quieres el aplauso de la gente. ¿Sabes qué? Si era tuya, Ananías, nadie te pidió que la vendieras. Esa plata era tuya. Bueno, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermano? Cayó ahí. Y después viene la esposita, va, haciéndole la segunda a Ananías. Venga, Zafirita. Zafira, venga.
¿Y qué pasó? No, es que mi esposito, el esposito, hermano, no les encubra el pecado a su esposo, por favor. No lo encubra. No lo encubra. Ni a los hijos. Bueno, no tiene mis notas, pero no lo haga, por favor. ¿Y viene Zafira? No, si en 20,000 la vendió Zafira. ¿En cuánto la vendió? En 20. No, hombre. ¿Sabes qué? Lo acaban de ir a enterrar y a vos te va a pasar lo mismo. Y ahí cayó Zafira. ¿Por qué? Porque pretendieron ser algo que no eran. Hermano, ¿y sabe qué? Dios usó este acontecimiento ¿para qué? Como una advertencia, como ejemplo, mostrando que Él toma en realidad muy en serio la santidad y la pureza de su iglesia. Yo quería mandar un mensaje a los de adentro de la iglesia, pero también a los de afuera. Esta iglesia es santa, esta iglesia es pura. Yo voy a tratar con el pecado en esta iglesia. Ese era el mensaje que Dios mandó. Y cuando el pueblo vio que Dios había hecho, dice que un gran temor vino sobre toda la iglesia. El pueblo de Dios fue recordado que sirven a un Dios santo. Y mire, y eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Que servimos a un Dios santo. Sí, que al vez ya no vamos a caer muertos, hermanos, así como Ananías y Zafira. Y gloria a Dios por eso. Pero en realidad a veces se nos olvida que servimos a un Dios santo, a un Dios todopoderoso que puede hacer esto y desvanecernos de este mundo. Se nos olvida. Minimizamos la santidad de Dios. Y pensamos que en alguien con el que podemos jugar, con el que podemos, como no me ha pasado nada, todavía sigo, ¿verdad? Como no me ha pasado nada, todavía Dios me ama, pero sigo en mi pecado, pero Dios no me castiga porque vea mucho. No, espérate. No confundas que creas que Dios está haciendo ahí el ojo pacho, como decimos, a tu pecado. No, Él te está dando oportunidad que te arrepientas nada más. Para que eso es lo que te da el Señor. Pero cuando Dios purificó a la iglesia, cuando Dios hizo eso con Ananías y Zafira, ¿sabe qué, hermano? La iglesia, hermano, fue usada aún más de una forma poderosa. Hermano, y esto nos lleva a los versículos de esta mañana. Esta es solo una introducción. No sé si voy a hacer 2 partes de esto. Pero esto nos lleva a los versículos de esta mañana. Después de que Dios disciplinó a Ananías y Zafira, ¿sabe qué? La iglesia regresó a un temor apropiado de Dios. Comenzó nuevamente a temer a Dios. Y la iglesia se volvió a la santidad y a la pureza. Cuando la iglesia volvió a la santidad, hermano, y la unidad, hermano, el impacto evangelístico que esta iglesia tuvo sobre el mundo fue extraordinario. Después de que Dios disciplinó, después de que Dios purificó, después de que Dios santificó, Dios usó grandemente a esta iglesia. Y eso es lo que quiero ver en esta mañana, hermano. Quiero ver la clave. Vamos a ver, son 5, pero creo que solo vamos a ver 2. 2 claves para tener un evangelismo eficaz dentro de la iglesia. 2 claves. La primera, hermano, quiero que vea Hechos capítulo 5 al 11, que si queremos ser una iglesia que tenga impacto en este mundo, en esta comunidad, hermano, debe de ser una iglesia pura y santa. Una iglesia pura y santa. El primer requisito para un evangelismo eficaz es no tener grandes ministerios. No es que el día que nosotros tengamos los ministerios y tengamos el edificio más grande para 400 personas, si el día Dios lo da, qué bueno. Pero eso, hermano, no es lo que Dios quiere como requerimiento para que la iglesia crezca. Hermano, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿la iglesia nos parecemos a Cristo? Nos parecemos a Cristo. Mi vida se parece a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en cuanto más nos parezcamos a Cristo, más Dios nos va a usar como un instrumento santo para alcanzar al perdido. Entre más nos parezcamos a Cristo. Si queremos ser usados, hermano, como iglesia, si queremos ser usados por Dios individualmente para alcanzar a los perdidos, ¿sabe qué? Entonces debemos de esforzarnos para ser cristianos puros y santos. Permíteme aclarar lo que no estoy diciendo. Lo que no estoy diciendo es que primeramente tenemos que ser perfectos y dejar de pecar para luego ir a evangelizar. No estoy diciendo eso, porque si ese fuera el estándar, ¿quién saldría? Nadie. No estoy diciendo que entonces primero deja de pecar, primero, ¿verdad? Sé perfecto, entonces después Dios te va a usar. No, hermano. Aún Dios usa hombres y seres humanos imperfectos como nosotros, con un mensaje tan grande que aún con nuestra imperfección, ese mensaje tiene la capacidad para cambiar, renovar y salvar a las personas.
No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos primero, no. Pero yo estoy diciendo, hermano, que imagínense si nosotros perseguimos la santidad, la pureza, cómo Dios no nos usaría grandemente. Eso es lo que estoy diciendo. Dios nos usaría grandemente. Nuestro evangelismo sería efectivo. ¿Por qué? Porque el testimonio de la iglesia sería grande aún en la comunidad donde Dios nos ha puesto. Imagínense, hermano, por un momento que nuestra iglesia fuera conocida en la comunidad donde hay personas que siempre están peleando. Imagínense que nuestra iglesia fuera conocida dentro de la comunidad donde no hay amor, donde no nos importa la gente, o donde el pecado es tolerado, donde no existe santidad. ¿Cree usted que la gente viniera acá? ¿Cree usted qué clase de testimonio nosotros tuviéramos para el mundo, hermano? ¿Quién quería escuchar el mensaje nuestro si la iglesia no refleja el carácter de Cristo? Nadie lo quería escuchar. Cuando salgamos a compartir el evangelio, ¿quién nos creerá? Dígame, ¿quién nos va a creer? Nadie nos va a creer como iglesia, pero también eso aplica personalmente, no solo como congregación, sino que también personalmente. Si nuestras vidas constantemente están, hermano, contradiciendo el mensaje que predicamos, las personas tendrán dificultad para creer, ¿no? ¿Sí o no? Es que, hermano, a nivel como iglesia eso aplica, pero también a nivel personal. Si nosotros predicamos el evangelio, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia vidas, pero si nuestra vida no ha cambiado, no nos van a creer. No nos van a creer. Si nosotros predicamos a un Dios de amor, pero nosotros somos unos amargados, ¿quién nos va a creer? Si nosotros predicamos a un Dios dadivoso, bondadoso, pero nosotros vemos a necesitados y no nos importa nada, ¿quién nos va a creer? Hermanos, el testimonio de nosotros, Dios lo usa para poder alcanzar a otros. Por eso Dios trató con Ananías y Zafira, porque Dios estaba protegiendo la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, porque sabía, hermano, que una iglesia seria, con un testimonio bueno, hermano, sería poderosa para alcanzar al perdido. Ahora bien, mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban, ¿qué? Todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermano, mire, esto es lo que pasó inmediatamente después de lo de Ananías y Zafira. Esta es la continuación. Después de que Dios mandó juicio a Ananías y Zafira, sigue. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí? Bueno, Dios, dice, estaba obrando grandemente, poderosamente comenzó, después de que limpió a su iglesia, después de que santificó a su iglesia y el temor vino nuevamente. Versículo 12 dice que Dios comenzó a obrar poderosamente. Y mira lo que dice el versículo 13. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, la gente veía lo que Dios estaba haciendo, la gente de afuera veía los milagros, la gente veía las sanidades y veían el poder de Dios y veían que había un avivamiento, pero ninguno quería unirse a ellos. Sabían que estaban sanándose, sabían que estaban haciendo milagros, sabían que personas estaban siendo sanadas, pero dice, de lejitos veían nada más, de lejitos. No, ahí no me meto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían visto lo que le había pasado a Ananías y Zafira. Habían escuchado lo que habían pasado a Ananías y Zafira. Y sabía, hermano, la gente entendía que ese lugar, esa iglesia, no era un lugar para hipocresía, no era un lugar para aparentar espiritualidad y ser carnales. Ellos sabían que ahí el pecado que estaba en secreto iba a ser revelado frente a la gente. Y por eso no iban. Tenían miedo, tenían temor. ¿Por qué? Porque sabían que el Dios al cual esa iglesia servía era un Dios santo y tomaba la santidad de su iglesia también muy seriamente. Las únicas personas que se unían a la iglesia eran aquellas que verdaderamente habían decidido seguir a Cristo. No perfectas, pero aquellas las cuales dijeron, yo voy a seguir a Cristo, sé que no será fácil, pero yo confío que Dios me ayudará. El resto de personas tenían temor, hermano. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia donde el pecado no era ignorado, donde el pecado no era pasado por alto, sino que era una iglesia santa, hermano. Y eso es lo que una iglesia santa es.
Trata con el pecado, confronta el pecado, no ignora el pecado. Hermano, la iglesia no dijo en ese momento, oh, no, mira, Ananías es un mujer. No, si él es un diácono de la iglesia. No, si sabemos, ¿verdad? Que el diácono anda con otra que no es de él. Pero ahí déjelo. Es que mire, es que, ¿sabe qué, pastor? ¿Cuál es el problema? Es que el momento que usted vaya y confronte al hermanito que anda con la otra que no es de él, se nos va a ir. Es que, pastor, el momento que usted comience a hablar del pecado, pastor, el momento que usted empiece a hablar del pecado y confrontar el pecado a la gente, en el momento que usted comience, ¿verdad?, a exhortar a la gente, pastor, se le va a ir la gente. Usted solo con Priscila y sus niñas van a quedar ahí. Solo usted va a quedar. Si usted comienza a hablar acerca del pecado y empieza usted a confrontar el pecado, ¿sabe qué? Se le va a ir la gente. Mejor no diga nada. Haga como, pretenda como que nada ha pasado, pastor. No, una iglesia pura y santa, una iglesia amorosa, trata fielmente con el pecado y no lo ignora. No lo ignora. No lo ignora. Ah, pastor, pero que se le van a ir todos. Se le van a ir todos, pastor. Hermano, mire, y este es uno de los versículos que a mí me trae mucho consuelo, porque eso no es lo que pasó en el libro de Hechos. No. Mire lo que dice, hermano, en el versículo 14 del capítulo 5. Hermano, y estos versículos a mí me animan a seguir predicando como el Señor me ha llamado a predicar. Sí, predicar las buenas nuevas, pero también predicar del pecado. Y a mí me anima esto. ¿Por qué? Porque miren lo que dice ahí en el versículo 14. ¿Lo tiene conmigo? Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres y mujeres. Ve. Hermano, la santidad no detuvo el crecimiento de la iglesia. La santidad incrementó el número de la iglesia. Es que, hermano, la iglesia creció tanto que perdieron la cuenta. Porque ya en el capítulo 1 eran 120, capítulo 2 eran 3,000, capítulo 4 eran 5,000. Y aquí dice, pónganme el versículo, dice, era un montonazo de gente que ya perdimos la cuenta. Ya no sabemos, dice, aumentaban en gran número. Lucas perdió la cuenta. Ya no sabemos cuántos son. ¿Y por qué vino? ¿Como resultado de qué? Como el resultado de la santidad, de la pureza, de tratar el pecado en la iglesia. Dios honró eso. Y entonces agregó a otros, hizo que la iglesia creciera. Hermanos, si realmente deseamos crecer como iglesia, la respuesta no es tener mejores ministerios o tener una banda más grande o tener estrategias o poner una rótula más grande allá, ¿verdad? Con luces y con flechas así, o no sé, o poner más anuncios en Facebook o tener una página web más grande. No, hermano, ¿quiere usted que la iglesia crezca? Vivamos vidas santas delante de Dios. Esa es la forma en la que Dios hará crecer la iglesia. Eso lo vemos ahí. La forma de hacer crecer la iglesia es esa. Vaya, hable con su boca que Cristo Jesús murió y resucitó y que el único camino al Padre es Cristo y modele a Cristo con su vida. Eso es todo. Eso es todo. Y así, hermano, Dios, así como lo hacía en Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, y Dios añadía todos los días a los que habrían a ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia era una sola en corazón y en amor y hablaban de Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. Esa es la clave, esa es la clave. Y mire qué va a pasar. Versículo 12 dice, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales, prodigios y el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Dios estaba usando poderosamente a los apóstoles. Milagros, prodigios estaban pasando, estaban ocurriendo. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Mira lo que dice versículo 15. Que tanto dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, en el antiguo tiempo existía una creencia muy popular. Usted puede buscarla. En el antiguo tiempo, en el tiempo que habla mente de Pablo, y en ese tiempo había una creencia muy popular que la sombra de una persona importante, la sombra de una persona grande, admirable, si la sombra pasaba sobre alguien, podía sanar, podía hacer un milagro. Esa era la creencia de la gente.
Y al contrario, cuando había alguien indeseable, a una persona, ¿verdad? Indeseable, decían, no, apártate. No querían que la sombra de él pasaba porque decían, no, va a venir un mal a mí, alguna enfermedad a mí si la sombra de este indeseable pasa por mí. Entonces creían eso. Si la sombra de alguien importante pasaba por mí, podía sanarme. Pero si la sangre de alguien indeseable, la sombra de alguien indeseable pasaba, me podía enfermar o podían venir malas cosas. Entonces, cuando Pablo, porque ya habían visto que Pedro había sido usado grandemente, entonces la gente pensaba, hey, si la sombra de este hombre pasa sobre mí, voy a ser sano. Ahora bien, la Biblia no dice que la sombra de Pedro sanaba. Déjalo bien. En ningún momento dice que la sombra de Pedro sanaba. O en ningún momento dice ahí que la sombra de Pedro sanó a esos. Sí, sanó a muchos, claro que sí, pero ahí no dice, hermano. ¿Por qué? Porque el énfasis no es Pedro, el énfasis no es la sombra, el énfasis era el poder de Cristo Jesús actuando en la vida de Pedro. Ese es el énfasis. Ahora bien, hermano, yo pensaba y decía, pero la gente corría hacia Pedro. La gente corría. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre de Dios. Veían algo, veían su vida, veían cómo Dios lo usaba. Hermano, y yo estaba ahí y me hacía la pregunta y le quiero hacer la misma pregunta a usted. Tal vez las personas no corren a su sombra, ¿verdad? Pero las personas corren a usted porque ven a Cristo Jesús en su vida. ¿Ah? Las personas... atrae usted las personas porque hay algo, y ese algo es Cristo Jesús en su vida. Cuando las personas, hermanos, nos observan, ven la evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas, ven el fruto del Espíritu Santo, ven sabiduría, ven compasión, ven santidad, ven amor. Cuando la gente viene a nosotros, hermanos, ¿son animadas nuestras palabras, con nuestras palabras y por nuestro testimonio? ¿O es de las que la gente le tiene miedo y se corre de usted? Ahí viene, mira, ahí viene otra vez. Ese señor solo amargado pasa. Corre, mira, aparte a los niños, llévate al niño. Que ni lo toque. ¿Quiénes somos? Somos de esos que son amargados, somos de esos. O son de las personas que se sienten confortables llegando. Hermanito, mira, ora por mí, fíjate que yo tengo este problema y te lo quería contar porque yo sé que, yo no sé qué hay en ti, pero el Espíritu Santo me estaba guiando a que te pidiera que oraras por mí. Pues eso, mira, no le cuentes nada. Que le cuentas, toda la iglesia vas a ver. ¿Quiénes somos? Dice que a Pedro corría la gente. Corría. ¿La gente corre a nosotros o huye de nosotros? Verso 16. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Grandes milagros estaban siendo realizados, hermano. Dios purifica su iglesia, Dios santifica su iglesia, la usa en gran manera a través del evangelismo, pero también Dios estaba haciendo grandes milagros. Y alguien se podrá preguntar a la iglesia, pastor, ¿y si la iglesia es pura y santa, entonces vamos a ver ese tipo de milagros también aquí en la iglesia? Hermano, déjeme recordarle, estas señales eran milagros que estaban específicamente relacionados con los apóstoles. Se llaman milagros apostólicos. Y lo vemos todo a través del libro de Hechos, hermanos. Dios utilizó señales y prodigios para autenticar a los apóstoles como mensajeros, hermanos. El patrón de Hechos, si usted lee Hechos, el patrón es milagros, predicación, arrepentimiento. Ese es todo. ¿Qué es lo que hacían primero? Hacían un milagro, después del milagro venía la predicación de la palabra, y después de la predicación de la palabra venía el arrepentimiento de las personas. Entonces ese era el patrón de Hechos: milagros, predicación, arrepentimiento. ¿Significa esto que Dios no hace milagros en los tiempos de ahora? Claro que no significa eso. Dios sigue obrando, Dios sigue salvando, Dios sigue obrando milagrosamente de acuerdo a su voluntad. Dios sigue. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios milagroso. Claro que sí, hermano. Pero muchas veces cuando pensamos en milagros estamos esperando, ¿verdad?, ver que el mar se abra, ¿verdad? Vamos a ir a Ocean City a ver si se abre el mar, pues y oro. O estamos esperando que el muerto reviva físicamente entre la tumba.
Y estamos pensando en esos milagros extraordinarios, prodigios, dramáticos, cuando en realidad, hermano, Dios ya ha realizado el mayor milagro en nuestras vidas. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin esperanza, sin salvación, en que hizo Dios, nos dio vida juntamente con Él. Ese es el milagro más grande que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Quiere ver un muerto resucitado? Véase a sí mismo. Estábamos podridos, hediondos en nuestros pecados. Y Dios dice, fue allí, nos tomó de nuestra mano y nos levantó y nos dio vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Y nos dio vida. Dios tomó lo que estaba muerto y le dio vida. Ese es el milagro más grande que nosotros jamás experimentaremos. Él toma a un pecador y lo convierte en un hijo de Dios. Ese es el mayor milagro. Cada vez que una persona se arrepiente también, el milagro vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Muertos resucitando, muertos viniendo a la vida por el poder de Cristo Jesús. Hermanos, cuando la iglesia es pura y santa, Dios la va a usar con poder para ser testigo al mundo. Dios usa una iglesia santa para evangelizar a los perdidos. Pero este principio, hermano, no es cierto también solamente en iglesias, sino que también individualmente. Dios usa creyentes que procuran vivir vidas santas y obedientes. No creyentes perfectos. No creyentes que no están batallando con el pecado. No, todos aquí batallamos. Todos aquí le fallamos a Dios. Pero Dios usa no a cristianos perfectos, sino a cristianos que se rinden a la voluntad perfecta de Cristo Jesús. A esos son los que Dios usa. Dios usa a creyentes que procuran vivir vidas santas y obedientes. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. ¿Qué le dice? Consérvate puro, no participes en nada de eso. Y luego después en el capítulo 2, en el 2 Timoteo 2:19, 21, le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire después lo que dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tipo de instrumentos somos nosotros? Es la pregunta. ¿Qué tipo de instrumentos? Dice que hay instrumentos de diferente, oro, plata, madera, de barro, pero hay unos que son para inmundicia y otros son viles, otros son para honra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? ¿Somos utensilios, los cuales Dios usa para honra y gloria de Él? ¿O qué tipo de utensilios? Hermanos, termino con esto. Hemos hablado esta mañana de una iglesia santa y pura. Pero déjenme preguntarle a usted, amigo, y también a usted, hermano. ¿El milagro ha ocurrido? ¿Ha ocurrido el milagro más grande en su vida? ¿Ha ocurrido? Quizá usted ha estado en la iglesia por años. Quizá usted conoce la Biblia. Quizá usted conoce las alabanzas que cantamos ahora. Pero mi pregunta no es qué tanto conoce a Dios. Mi pregunta es, ¿ha sido usted transformado por Dios? No tanto conoce, sino ha sido usted transformado por Dios. Hermano, recuerde a Ananías y Zafira, ellos parecían espirituales, ¿sí o no? Ananías y Zafira, cualquiera decía, no, estos son, esto. Porque mira cómo se ven por fuera, sí, ahí están aplaudiendo todos los domingos. Si parecen, ¿no? ¿Y qué resultó, hermano? Que no eran. Su corazón estaba lejos de Dios. Hermano, y esa es una advertencia para todos nosotros. No basta con aparentar ser cristianos. No basta con aparentar ser cristianos. No basta con asistir a la iglesia.
Dios conoce nuestros corazones. Dios los conoce. Y mire, hermano, una de las cosas que me mantiene a mí siempre queriendo vivir una vida que le agrada al Señor es la vergüenza que si yo estoy viviendo doble vida, el Señor exponga mi vida delante de todos. Porque Dios lo va a hacer. Mire, hermano, ¿cuántos pastores creen que salen ahí que tenían doble vida y después salen? ¿Por qué? Porque Dios tarde o temprano va a limpiar y purificar su iglesia. Nos podemos esconder un rato. Yo le estoy hablando de los pastores. Nos podemos esconder. Podemos jugar al doble vida, ¿verdad? Podemos jugar al santito aquí y tener una doble vida, pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento que Dios va a exponer nuestro pecado y va a ser vergonzoso. Vergonzoso. Y tal vez no nos mate, ¿verdad? Igual que Ananías y Zafira. Pero qué vergüenza va a ser. Vaya, el pastor ya no puede pastorear. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tenía otra en lugar de Priscila. Tenía dos más. Hijos regados allá. Se dieron cuenta. Lo escondió bien, lo escondió. Pero ¿sabe qué, hermano? De Dios no nos podemos esconder. Y tarde o temprano Dios va a sacar ese pecado. Y mire, y no crea que Dios lo saca para destruirnos. No, Él nos saca a la luz para restaurar nuestras vidas. Porque nos ama. Porque nos ama. Si duele, duele. Pero al final, Dios lo hace porque la iglesia de Dios debe ser pura y santa para la gloria y la honra de Dios. Hermano, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús vino a salvar a los pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero aún así Él nos llama a responder y a poner nuestra fe en el único que puede salvarnos y se llama Cristo Jesús. Ese es lo bonito del mensaje. Dios nos da el tiempo para arrepentirnos. Y Él dice, ven a mí, amigo que tú estás acá, ven a mí, dice el Señor. Ven, arrepiéntete de tu pecado y Él te perdonará. Y no solamente te perdonará, sino que escribirá tu nombre en el libro de la vida y te dará vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero mi deseo, y este mismo mensaje prediqué en la iglesia americana, el pastor ahora vino fuerte. No, también los hermanitos americanos les cayó. No, mentira. Les cayó el mismo mensaje, le iba a decir. Sí, ¿por qué, hermano? Mire, le decía a los hermanos americanos, nosotros tenemos una gran bendición en esta iglesia, las dos iglesias. El día domingo estuvimos evangelizando ahí, me encontré americano, véngase a las 10 de la mañana. ¿Ah? Me encontré hispano, véngase a las 11 de la mañana, 11:30. Tenemos esa gran bendición en el área de Leesburg, donde podemos alcanzar a los de habla inglés y también a los de habla en español. Ese es un privilegio, hermano, que no todas las iglesias lo tienen. Nosotros estamos en un lugar, mire, cuántas personas me han dicho, wow, esa iglesia está exactamente en un lugar céntrico, me dicen, rodeado de todos los hispanos. Sí, pero ¿de qué sirve si no estamos saliendo a evangelizar? Dios nos puede poner ahí en medio, pero si no salimos, entonces, si solo estamos esperando que vengan. No, hermano. No. Y no estoy en modo regaño ahora, ¿verdad? Simplemente, hermanos, quiero que despertemos. Nuestro tiempo es corto en esta vida. Nuestro tiempo es corto. Usted piensa que ¿quién le garantiza que mañana va a estar aquí? Dígame, aquí, ¿quién me puede garantizar aquí? Mañana yo me voy a levantar a las 7 de la mañana respirando. ¿Quién? Nadie. Nuestro tiempo es corto. Y sabe lo único que va a importar cuando estemos delante de Dios. ¿Qué hiciste para mi gloria? ¿Qué hiciste para mi reino? Mira, 3 casas desde allá. ¿Qué me importa a mí? Mira, la compañía. ¿Qué me importa? Mira, 2026 andaba yo. ¿Qué me importa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para mi gloria? No, es que mira, tuve miedo y lo escondí, va a decir, ¿verdad? Así como el del talento. Tuve miedo, es que mira, me temblaban las piernitas. Yo te di mi Espíritu Santo. Y te dejé todas las herramientas para que hicieras mi trabajo. ¿Verdad?
Hermano, y van a haber vergüenzas. Muchas veces tal vez no vamos porque acuérdense que vamos a estar en un tribunal, pero no para condenación, pero sí para vergüenza para muchos. Muchas veces vamos a estar delante de Dios. Entra, papito, pero mira, ¿ves aquel ranchito de latas allá? Ahí está tu casita. Porque eso es lo que mandaste. Yo te di oro, plata, piedras preciosas, te di todo para que lo mandaras arriba y construyeras aquí tu casita. Pero mira, pura madera mandaste, puro monte mandaste. Allá está. Qué vergüenza va a ser. Amén. Hermano, mi intención es animarle, no regañarle. Amén. Imagínense, hermano, cómo Dios usara esa iglesia si nosotros tuviéramos un solo sentir. Amáramos los unos a los otros y después de amarnos los unos a nosotros, saliéramos a evangelizar y a mostrarles el amor de Cristo a todos ellos. Dios nos usará de una forma grandemente. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Señor Jesús, gracias. Te agradezco, Señor, por hablar a mi vida. Te agradezco, Señor, porque tu palabra siempre viene a tiempo, Señor. Gracias, Señor, por hablarme a mi vida. Padre, esta palabra, Señor, puede ya sea provocar, Señor, arrepentimiento en los corazones, pero también puede endurecer los corazones. Esas eran las respuestas. Las respuestas en el antiguo tiempo, cuando se predicaba tu palabra, muchos se molestaban, crujían sus dientes, trataban de apedrear al predicador. Pero esa misma palabra, cuando caía en corazones humillados y contritos, producía fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, te pido por favor que en esta mañana tu palabra no endurezca corazones, sino que pueda, Señor, caer en una tierra fértil. Padre, que entiendan que esto no es un capricho mío. Que entiendan, Señor, que no es algo que a mí se me ha ocurrido predicar y que quiero. No, Señor, que ellos entiendan que esto es tu palabra, un mandamiento directo, no para el pastor ni los líderes, sino para todos. Para que ellos puedan entender que si no estamos viviendo en obediencia, Señor, nunca seremos esa iglesia, oh Dios, que causa un impacto grande en el área del Leesburg, Señor. Padre, provoca un avivamiento en nuestras vidas, un avivamiento en esta iglesia, Señor. Provoca, Cristo amado, un avivamiento, pero primero que comience con nosotros, Señor. Que no esperemos que el otro se mueva antes que nosotros para ir, sino que nosotros vayamos. Que no solamente abramos nuestra boca, sino que también nos amemos de la forma que tú quieres que nos amamos, Señor. Padre amado, te pido por tu iglesia. Padre, esta es tu iglesia. Esta no es la iglesia de nadie más, sino tu iglesia. Simplemente nosotros somos instrumentos, Señor, de barro, Señor, aquí administrando, Señor, lo que es tuyo. Padre, yo confío, Señor, que tú eres quien cuida de tu iglesia. Padre, solo permíteme fielmente, oh Dios, guiarla y confiar, Señor, que tu mano de provisión, tu mano de protección estará sobre esta iglesia. Padre, te pongo a cada hermano en esta mañana. Te pongo a cada hermano y hermana, Señor. Padre, despierta esa pasión. Despierta ese deseo, Señor, de amor, de compañerismo. Despierta ese deseo, esa pasión también por las almas, Señor Jesús. Padre amado, si nosotros nos llamaras a tu presencia ahora y nos preguntaras, Señor, ¿a cuántos hemos ganado para tu honra y gloria tuya? ¿O a cuántos le hemos hablado para honra y gloria tuya, Señor? Padre, si podemos contarlo con nuestra mano, estamos en problemas, Señor. Tú nos has dado muchos años de vida, Señor. Te pido, por favor, que nos ayudes. Que no lo hagamos como una carga, sino que disfrutemos. Lo disfrutemos, que pon ese deleite en nosotros, Señor, para que lo disfrutemos y de esa forma, Señor, lo hagamos, Señor, obedientemente y de buena gana, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que harás, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, también por las ofrendas. Oramos, Señor, para que nos permitas darte un poco a ti de lo mucho que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar con alegría, con gozo, no con tristeza ni por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.